Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el vibrante y siempre cambiante universo del entretenimiento turco, pocas combinaciones han despertado tanta conversación como la que, directa o indirectamente, une a Elçin Sangu, Bahar Arduk y Gupse Özay. No hablamos aquí de un triángulo amoroso de guión, de esos que encienden la pantalla con giros imposibles, sino de una figura más difusa y compleja, la intersección entre amistad, trabajo y percepción pública. Tres nombres que, por separado, han construido carreras sólidas, estilos artísticos muy distintos y legiones de seguidores fieles. Sin embargo, como una ola que insiste en romper una y otra vez sobre la orilla, cada pocos meses regresa la misma pregunta. ¿Está Elçin, en secreto, molesta o incluso celosa por el matrimonio de Bahar y Gupse? Desde News Around, lo decimos con claridad, estamos en territorio de especulación, no de confirmación. No existe comunicado oficial, ni filtración verificada, ni confesión pública que respalde la teoría. Lo que sí existe es el ciclo clásico del rumor mediático, unas cuantas imágenes ambiguas, algún gesto interpretado al límite, una frase suelta en una entrevista, y un ejército de interpretaciones que, como piezas de un rompecabezas inventado, intentan dibujar una historia que quizá nunca ocurrió. Elçin Sangu, con su cabellera pelirroja y una capacidad asombrosa para alternar dulzura y fortaleza en sus papeles, saltó a la fama nacional con personajes femeninos complejos, de esos que se quedan en la memoria colectiva. Bahar Arduk, con su mezcla de carisma y serenidad, se convirtió en el galán perfecto para millones de espectadores, proyectando esa cercanía que hace que parezca un viejo amigo de toda la vida. Juntos, en la pantalla, generaron una química que parecía fluir sin esfuerzo, aunque todos sabemos que detrás de esas escenas memorables había horas de ensayo, repeticiones y trabajo conjunto. En el otro vértice de esta figura está Gupse Özay, actriz, guionista, creadora, una fuerza cómica inigualable que ha construido su propio imperio creativo. Cuando Gupse y Bahar formalizaron su relación con el matrimonio, no fue una sacudida para los fans, sino más bien una consolidación de dos trayectorias fuertes y una vida privada que ya contaba con el respaldo del público. Entonces, ¿por qué, y sobre todo cómo, nació esta idea de que Elçin podría sentirse desplazada o dolida? Todo suele empezar con un momento aislado que, en sí mismo, significa muy poco, una foto de Elçin saliendo de un evento antes de tiempo, un comentario genérico sobre enfocarse en el trabajo, un cambio de look antes de un nuevo proyecto, o incluso una imagen suya pasando frente a una floristería sin sonreír. En la realidad, nada de esto tendría mayor relevancia. Pero en el mundo amplificado de la interpretación de celebridades, cada uno de estos detalles se convierte en una pieza de un mosaico. Está reinventándose porque echa de menos cierto tipo de colaboración. Ese post a medianoche es un mensaje cifrado. Elçin es conocida por su extrema discreción en lo que respecta a su vida personal. Rara vez comenta sobre relaciones y casi nunca enmarca sus decisiones profesionales como reacciones a la vida de otros. Ese silencio, para algunos, es un vacío irresistible que debe llenarse con suposiciones. Y en la economía de la atención, cuanto más cerrada esté la puerta, más fuerte llaman las conjeturas. A todo esto se suma el factor nostalgia. Las parejas televisivas que dejan huella se quedan en la imaginación de los fans mucho después de que el director diga corte por última vez. Surgen comunidades enteras dedicadas a soñar con futuros alternativos para esos personajes y, por extensión, para los actores. Cuando la vida real toma otro rumbo, ese desencanto a veces se transforma en relatos que intentan explicar la diferencia. Ella debe estar triste por lo que pudo ser, él se casó con otra, seguro que se siente apartada.
Pero la vida real no está obligada a seguir el mapa del arte. Las personas colaboran, se distancian, se reencuentran o simplemente siguen caminos separados, todos siguiendo el ritmo imprevisible de lo humano. En Newsbound hemos identificado las 3 narrativas más repetidas en torno a este asunto. Elsin está celosa del matrimonio de Barry Gupse. Basada en gestos captados en cámaras, frases ambiguas y recuerdos de momentos en que Elsin y Bar compartían risas en rodaje. Este relato presupone una competencia que ninguno de los implicados ha reconocido jamás. Además, implica que la ambición o el estado emocional de una mujer debe girar en torno al estado civil de un hombre, algo que ignora la trayectoria independiente y decidida que Elsin ha defendido siempre. Elsin y Gupse son rivales. Este surge cuando ambas estrenan proyectos en fechas cercanas. Insinúa que 2 mujeres de alto perfil no pueden coexistir sin fricciones. Sin embargo, sus carreras se desarrollan en carriles muy distintos. Elsin domina el drama y la tensión romántica, Gupse brilla en la comedia social con sello de autor. Más que rivales, parecen ejemplos de cómo la diversidad de estilos enriquece la industria. No hay celos, el público proyecta. Es la más plausible y encaja con la falta de pruebas concretas. Explica la cordialidad que ocasionalmente vemos, la ausencia de ataques públicos y la conducta profesional de todos los implicados. ¿Por qué vuelve una y otra vez este tema si no hay hechos sólidos? Porque es una historia sencilla y emocionalmente cargada, más fácil de consumir que la verdad compleja y, quizá, menos clickable. 3 artistas en diferentes etapas vitales, equilibrando trabajo, familia y expectativas en una industria que exige constantemente más. En esta narrativa real, la plenitud adopta formas distintas, matrimonio para algunos, soledad elegida o amistades profundas para otros. Y esas formas pueden cambiar con el tiempo sin traicionar la esencia de nadie. Un último elemento que rara vez se explica es la cultura del shipping. La química entre actores es parte de su trabajo, se construye en lecturas de guión, crece con la confianza mutua y florece bajo la mirada de un director. El espectador debe creer lo que ve, ese es el objetivo. Pero confundir la química profesional con una obligación de reproducirla en la vida real solo genera decepciones innecesarias. En la era de las redes sociales, una sola foto de paparazzi no es una historia, una captura recortada no es una confesión, un hilo de pistas reunidas en Twitter no es una línea temporal oficial. Podemos disfrutar del juego de adivinar sin olvidar las reglas básicas, verificar, contextualizar y respetar la intimidad. El silencio no es agresión, es un límite. Elsin se mantiene firme en su carrera, dejando que sus personajes hablen por ella, sin convertir su vida privada en un motor perpetuo de titulares. Bar y Gupse preservan su matrimonio con dignidad, compartiendo solo lo que desean y cuando lo desean. Esa estrategia, lejos de ser fría, es sabia, centra la atención en su trabajo y en el público al que quieren emocionar. Y nosotros, como espectadores, tenemos la fortuna de seguir disfrutando de las actuaciones que nos hicieron quererlos, respetando que las únicas voces autorizadas para narrar sus vidas privadas son las suyas. Si un día deciden compartir otra historia. Un nuevo capítulo de Elsin, un hito en la vida de Barry Gupse, o incluso un proyecto conjunto que despierte la nostalgia, será su decisión. Hasta entonces, en Newsbound apostamos por el titular más justo. 3 profesionales, múltiples éxitos, caminos distintos y respeto mutuo. Y ahora la pregunta va para ti, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Cuál fue el papel que te hizo fan de Elsin Sangu? ¿Qué interpretación de Bararduk te mostró una faceta que no conocías? ¿Cuál de las historias creadas por Gupse Osai te hizo reír hasta las lágrimas? Queremos leer tus respuestas en los comentarios y mantener esta conversación con generosidad. Aquí no hay lugar para ataques personales ni diagnósticos improvisados,
solo para el amor hacia el arte que nos trajo hasta aquí. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.